¿Qué tal, Marcelo? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, Marcelo. No sabés si ahora Hernán va a dar una charla de semiología, que es lo que estaba previsto, de semiología de muñeca. Si hay alguien que tenga casos para presentar. No, íbamos a hacer una actualización de lo que tenemos pendiente y eso con Milton. Vamos a ver si queda un minutito. Pero en sí, presentación de casos formales, Está bien, no se habían preparado. no, pero es hablado, no hay que Sí, dar los hablado. casos. Bueno, entonces vamos. Hernán, tomate un poquito más de tiempo, entonces lo das un poco más detallado. ¿Eh? Y esperamos, y 5 empezás, son 7:03, así esperamos 2 minutos, así empezamos Perfecto. puntual. Bueno. La idea es que, bueno, se conecten la mayor cantidad de residentes posible y pueden escribir en el chat las preguntas y, bueno, a medida que van surgiendo las podemos ir contestando o al final. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Estamos esperando un minuto más, así empieza Hernán con la charla. ¿Tenés algún caso vos para presentar, Pablo? No. Bueno. Andá compartiendo, Hernán, no sé si tenés. Sabés que, como te dice a vos, anfitrión, Carlos, me tenés que permitir vos dejar compartir. No sé por qué. Se dio vuelta. Fíjate si podés, ¿sabés cómo es? No, Ahí, no me donde acuerdo. dice abajo, en verde, compartir pantalla, Sí, hay una sí. flechita ahí que dice para que podamos Sí, pero compartir todo. la flechita chiquita. Sí, ahí creo que el segundo ítem es para que podamos... Ahí ya te dejé. Perfecto, ahí está. Hernán, antes de empezar, después vos podés subir esta charla hay un Sí, drive y tal. No bueno, sé si yo vos tenés el acceso. Bueno, creo que sí, además la estoy grabando empezá nomás, igual. ya son y 5. Bueno, largamos. Bueno, arrancamos entonces. En el día de hoy me toca hablar de semiología de muñeca. Vamos a hablar de los conceptos básicos. La verdad que es una charla que es extensa, pero traté de hacerla como habíamos quedado anteriormente en 8 o 10 minutos. Tal vez ya que tenemos más tiempo me voy a prolongar un poquito más. Y vamos a hablar de los conceptos básicos para el manejo de los residentes por ahí del nivel inferior para que tengan el manejo en la guardia. Los objetivos de la presentación es repasar justamente la semiología de muñeca, aprender los tips del examen físico, identificar la posible lesión para saber qué estudio complementario solicitar y que el examen físico sea rápido, metódico y eficaz. Esta charla la hice en función de lo que describió Mar García Elías en una presentación que hizo en el Congreso acá en el 2015, si mal no recuerdo, que tuve la suerte de presenciar, así que bueno, en función de la charla que él dio, pude armar esta presentación que la verdad que es muy completa. Y bueno, a nivel introductorio, decimos que cuando uno tiene el paciente enfrente, para hacer un buen examen físico, primero tenemos que arrancar por el interrogatorio, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunos tips. Y el examen físico va a constar, ya sea de la inspección, de la palpación y de las maniobras específicas. Justamente las maniobras específicas en esta presentación no están incluidas por el tema tiempo. Pero para saber bien cómo hacer una buena inspección y una buena palpación, recordar bien la anatomía de la muñeca, ya sea los huesos del carpo, todo el complejo ligamentario y todas las estructuras de partes blandas que rodean a esta. Y cuando hablamos del interrogatorio, tenemos que preguntarle al paciente la edad, la ocupación, la actividad de la vida diaria, qué deportes hace, si tuvo un antecedente traumático o no, cuál es su mano hábil, ¿sí? Cuándo comenzaron los síntomas, qué movimientos exacerban estos síntomas o cuáles disminuyen los síntomas que presenta el mismo, y si tiene algún antecedente quirúrgico o no, o si llega a sentir en la muñeca algún tipo de resalto o crujido. Esto es muy importante
interrogar bien al paciente. Y a lo que es el examen físico, tenemos que saber bien cómo ubicarnos nosotros y cómo ubicar al paciente para que el examen físico sea completo. En este caso tenemos que ponernos enfrente del paciente, normalmente sobre el escritorio, frente a nosotros, y tenemos que decirle al paciente que relaje el antebrazo, la muñeca y la mano, y apoyando los codos firmemente sobre nuestra mesa de trabajo y levemente flexionados los codos para que el antebrazo, la muñeca y las manos nos queden relajados para que nosotros podamos justamente evaluar. En estos casos siempre es importante hacer una evaluación comparativa, ¿sí?, de ambos miembros, y siempre mirar la cara del paciente cuando uno lo revisa, porque tal vez el paciente no refiere dolor o no dice me duele, pero en los gestos que hace el paciente uno puede incidir que puede llegar a tener algún tipo de dolor específico. A lo que es la inspección, tenemos que ver las manos. Ya uno cuando saluda al paciente y le da, bueno, tal vez ahora no tanto lamentablemente por la pandemia, pero antes cuando uno le daba al paciente la mano, ya lo tocas y te das cuenta a ver si tiene una masa o un nódulo o hasta una enfermedad de Dupuytren, ya te das cuenta de lo que tenía el paciente. Pero también es importante ver si tiene alguna inflamación localizada, alguna herida, algún rastro de quemadura o alguna cicatriz quirúrgica. Y siempre que nosotros tenemos que evaluar alguna región articular, evaluar la movilidad, ya sea activa, que es la que realiza el paciente por sus propios medios, y la movilidad pasiva, que es la que nosotros le hacemos al paciente. Entonces, al examen físico lo dividimos en un examen físico de muñeca dorsal, de la región dorsal y de la región palmar. Bien, vamos a empezar por el examen físico del dorso. ¿Qué saber? El examen físico del dorso tenemos que hacerlo, como dijimos, debe ser bilateral. Debo ver la cara del paciente mientras lo exploro. Se pueden utilizar, sepan que hay test de lidocaína del 1%, que son test justamente para ver si se bloquea el dolor o no que el paciente está refiriendo cuando uno justamente lo revisa. Y en el examen físico del dorso tenemos que recordar, que ahora les vamos a describir, 8 puntos. Y que no es, uy, no, tarda un montón en examinar esta muñeca, sino que en un minuto, solamente en un minuto, nosotros podemos revisar básicamente la muñeca y saber o sospechar qué tipo de lesión refiere el paciente. ¿Qué estructuras son las que vamos a tener en cuenta en este examen dorsal de muñeca? Vamos a palpar el tubérculo de Lister, el cúbito a nivel distal, el complejo fibrocartílago triangular, el hueso piramidal, la base del quinto metacarpiano, la articulación radiocarpiana, el ligamento escafolunar y el polo proximal del escafoides. Bueno, vamos a comenzar por el primero que dijimos, que es el tubérculo de Lister. El tubérculo de Lister, bueno, ustedes lo pueden palpar sobre su propia muñeca a nivel dorsal, sobre el dorso del radio, en el tercio medio del radio, vamos a palpar una tuberosidad, y sepan que nos va a servir de punto de referencia o de punto de partida el tubérculo de Lister para explorar distintas estructuras. Si uno palpa el tubérculo de Lister y toca fuertemente del lado cubital al tubérculo, vamos a estar revisando lo que es el extensor largo del pulgar, que forma parte del tercer compartimento. Y acá podemos encontrar una tenosinovitis o una tendinitis del extensor largo. A veces son subdiagnosticadas, pero porque justamente uno no revisa en forma completa al paciente. Entonces, cubital al tubérculo, el extensor largo del pulgar. Si seguimos más hacia cubital, nos vamos a dar cuenta que con el antebrazo en supinación vamos a palpar la estiloides cubital, en un antecedente de traumatismo por caída con el antebrazo en dorsiflexión, si sospechamos una fractura de estiloides cubital, y en pronación vamos a palpar toda la estructura del cúbito distal. Esto siempre lo hacemos de proximal a distal y, como dijimos, en forma comparativa y viendo la cara del paciente si es que refiere el dolor. Una vez que palpamos lo que es la estructura ósea del cúbito, si vamos un poquito más hacia distal con nuestro pulgar, ¿sí?, nos vamos a encontrar en un valle. Uno viene palpando el cúbito y encuentra un valle, que es como se le dice. Ese valle que uno palpa es justamente parte del complejo fibrocartílago triangular y lo vamos a palpar tanto en la parte dorsal como en la parte cubital, que si a la palpación el paciente refiere dolor, podemos sospechar que haya alguna lesión del complejo fibrocartílago. Luego seguimos avanzando a nivel distal, ¿sí?, sobre nuestra palpación, y en vez de un valle ahora vamos a encontrar una colina, que se le dice así cuando se eleva en la protuberancia anatómica, y vamos a encontrar que justamente este es el dorso del hueso piramidal. Palpándolo, si el paciente refiere un exquisito dolor, esta es lo que justamente Carlos nombraba en la presentación anterior, las fracturas del margen dorsal del piramidal
también son muy pasadas por alto porque justamente uno no las sospecha y no las busca bien en la radiografía. Pero este es un tip importante para saber dónde palpar y dónde ir a buscar la lesión si es que el paciente refiere un antecedente de traumatismo de muñeca en dorsiflexión. Continuando en este plano del borde cubital de la muñeca y a nivel dorsal, seguimos avanzando a nivel distal y nos vamos a encontrar con la base del quinto metacarpiano. En la base del quinto metacarpiano sabemos que se inserta el cubital posterior, por eso un dolor específico y puntual en esta región podemos encontrarlo como una tenosinovitis o una entesitis del cubital posterior. Nos vamos al lado radial, ahora, siguiendo siempre sobre el lado dorsal, y vamos a palpar del líster un poquito distal, nos vamos a encontrar con la articulación justamente radiocarpiana y siguiendo la misma línea del tubérculo del líster, 1 centímetro, caemos justo en lo que es el ligamento escafolunar. Entonces, palpamos a distal del líster, 1 centímetro a distal, y a veces los movimientos de lateralización, ya sea radial o cubital, nos puede ayudar a sospechar alguna lesión escafolunar, que esto nos va a servir para saber qué radiografías específicas, si sospechamos una lesión escafolunar, podemos expedir, ¿sí? Ya sea con estrés, sin estrés, comparativa y demás. Muy bien, y esto es lo que todos sabemos, que es la palpación de la tabacera anatómica, jugando con la desviación cubital, palpando el polo proximal del escafoides, ¿sí? Entre lo que es el primer y el tercer compartimento extensor, vamos a palpar el polo proximal del escafoides. Esto sí es conocido por todos. Muy bien, esos son los 8 tips que tenemos que saber a nivel del examen físico dorsal. Ahora vamos a ir a la parte palmar, que es más cortita. Decimos que también debe ser bilateral. Vemos la cara, como dijimos antes, vemos la cara del paciente y utilizar lidocaína dentro de las pruebas especiales. Y acá tenemos que palpar solamente 5 puntos. Y acá el examen físico debe durar unos 30 segundos. Bien. ¿Qué estructuras vamos a tener en cuenta en la región palmar de la muñeca? Vamos a palpar el hueso pisiforme, el gancho del ganchoso, la arteria radial, el tubérculo del escafoides, ¿sí? Y el hueso trapecio. Comenzamos con el hueso pisiforme. Fíjense que en la parte palmar, a nivel del borde cubital, se palpa una estructura, ¿sí? en la base de la eminencia hipotenar, que es móvil, ¿sí? Entonces, uno va a palpar esa estructura, que es el hueso pisiforme, y algo importante, un tip importante es cómo palpar el gancho del ganchoso. Lo que uno hace es palpamos primero el pisiforme, luego con el talón del pulgar en diagonal hacia donde pasaría la línea de Kaplan, en realidad hacia la primera comisura, nos vamos a dirigir en diagonal y ahí puntual donde nos cae el pulgar es donde es el gancho del ganchoso. Por eso hay que preguntar al paciente el antecedente de cómo fue la caída, y en este examen físico es donde es la única forma de poder sospechar una lesión del gancho del ganchoso. Si no, recuerden que son, como dijimos antes, la charla pasada que Carlos también mencionó, son fracturas que pasan inadvertidas y muchas veces las vemos solamente en la tomografía. Pero bueno, para eso tenemos que sospechar y pedir ese estudio. Muy bien, luego del lado radial vamos a palpar la arteria radial. Y acá vamos a encontrarnos con la palpación del tubérculo del escafoides. El tubérculo del escafoides es muy importante jugar con las desviaciones radial y cubital, porque vamos a ver que justamente el tubérculo del escafoides se mueve frente a la lateralización de la muñeca. Y este examen físico es muy importante porque cuando uno cae de lleno con la muñeca, podemos tener justamente una fractura a nivel del polo distal o bien del tubérculo, que son lesiones que la vamos a ver solamente en una incidencia que es la semipronada de muñeca, y para pedir esta incidencia tenemos que palpar el tubérculo del escafoides. Diagnóstico diferencial con el hueso trapecio cuando uno lo palpa, ¿sí? Sabemos que el trapecio está un poquito más distal, pero que el trapecio no se mueve cuando uno lateraliza la muñeca, ¿sí? En cambio, el escafoides, cuando uno lo palpa, ¿sí? Vemos que, si ustedes se palpan, van a ver que con las desviaciones laterales de la muñeca, el escafoides tiene movilidad. Eso es para reconocer el escafoides. No mucho más que eso que dijimos, así que como conclusión, decimos que el examen físico debe ser rápido, metódico y eficaz. Uno se tiene que hacer un algoritmo en la cabeza de hacer siempre las mismas estructuras. Entonces, una vez que ya aprende uno cómo revisar una muñeca, ya uno siempre la revisa de la misma forma, siempre adecuada tal vez al antecedente del traumatismo o el dolor que refiere al paciente, ¿sí? Sin duda, un buen examen físico nos orientará hacia una sospecha diagnóstica clara.
el tocar al paciente mejora la relación con este también, ¿sí? Al paciente hay que tocarlo, y esto nos guiará sobre qué estudio complementario necesitamos para seguir estudiando de acá en adelante al paciente. Queda por, tal vez en un segundo tiempo, lo que son las pruebas específicas, que algunas nombró Pablo la vez pasada, pero bueno, en relación al tiempo, la verdad que hoy solamente me dediqué a hacer el examen físico básico, así que tal vez más adelante hacemos la otra parte. Nada más. Muchas gracias. Bien, Hernán, mientras van pensando alguna pregunta, yo lo que le quería remarcar es la importancia que tiene en el dorso el tubérculo de Lister, que en realidad, no está de más repetirlo, es el faro de todo el dorso de la muñeca. A partir de ahí es donde uno, hacia el sector cubital o hacia el sector radial, es donde encara todo el examen físico. Y tener en cuenta también que es el punto de partida cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer una artroscopía de muñeca, es el punto de partida para marcar los portales de la articulación. Y después también en el dorso, no está mencionado, pero es importante palpar en la vaina del cubital posterior, que es más proximal, o sea, desde proximal hacia distal, y es importante, es una zona importante de patología. Eso en relación al sector dorsal. El sector palmar está muy bien y son los puntos característicos son esos, y la patología siempre es mucho más frecuente del sector dorsal, pero un buen examen puede a veces demostrar patología como un ganglión oculto, una sinovitis, y en relación a los test de anestesia, recordar que cuando antes de hacer imágenes, ¿no? O cuando uno tiene imágenes y hay dudas diagnósticas, siempre un bloqueo nos diferencia lo que es patología articular, que va a continuar siempre con dolor, que de patología tendinosa, sinovial o extraarticular, que calma con la infiltración, con el bloqueo. Ese es un concepto a tener en cuenta. Después, como tenemos un poquito de tiempo, Hernán, me gustaría que mientras vamos viendo las preguntas, pienses en 2 maniobras, por lo menos, 2, y dejárselas ahora, aunque sea sin PowerPoint, pero explicarlas, 2 maniobras semiológicas para que tengan un concepto fijo, aparte de la palpación, de tener por lo menos esas maniobras. Hay una pregunta de Víctor. En relación al esguince, bueno, el esguince de muñeca es un diagnóstico de descarte, ¿no? En realidad es cuando uno no tiene muy en claro la patología y en realidad se va a descartar cuando uno hace un examen más prolijo. Si bien puede existir un esguince de muñeca, pero en realidad siempre responde a otro tipo de patología, ¿no? No sé qué piensan, me gustaría, en relación a esta pregunta que está en el chat, un poco la opinión de Marcelo y de Pablo, que están conectados. Para mí el tema, el diagnóstico de esguince, tanto esguince como idiopático o como autoinmune, cuando no sabemos qué carajo tiene el paciente, decimos que tiene eso. Así que nada, me parece que hay que ponerle nombre y apellido a las... Me parece que también uno diagnostica lo que conoce. Entonces ahí está un poco el desafío en cuanto a introducirse en los temas, profundizar lo que dice Hernán. Si uno es metódico en el examen físico, difícilmente se te escape lo más habitual. Después, bueno, yo tenía un profesor que me decía me dijo una vez, mira, si vos entras a un lugar oscuro y pisás algo blandito, peludo, calentito, y dice miau, es un gato. Entonces, a veces uno tiende a irse por las ramas y hablar de los grandes síndromes y zaraza, porque suena lindo. Y por ahí te estás comiendo algo que es muy habitual. Me parece que
lo que puntualiza Hernán de lo metódico y sabiendo palpar, y fíjense que no lleva mucho tiempo, se practica esto y pónganlo, por más que el paciente venga y vean en la radiografía que tiene, no sé, una fractura de escafoides clara, hagan el ejercicio, porque no todos los pacientes que vienen a la consulta tienen dolor de muñeca, a veces vienen otras cosas, bueno, pero cuando viene un paciente con dolor de muñeca me parece que eso está bueno porque... Y aparte simplifica el abordaje, qué estudio pedirle, para dónde orientarnos, darle más o menos un lineamiento. Me parece que pasa por ahí. Yo al respecto, bueno, con Pablo somos de la promoción 2011 y hubo una charla de carpo que la dio Klembowski y después de terminar de hablar del carpo dijo lo mismo, lo que pregunta Víctor acá, o sea, después de conocer un poquito, nos hizo la misma pregunta, si realmente creíamos que existía el esguince de muñeca como patología propia, porque de ahí quedamos en una conclusión, ¿no? Que la mayoría de lo que queda caratulado como esguince de muñeca es como dice Pablo, es un desconocimiento de lo que puedes encontrar y bueno, le damos ese diagnóstico, le ponemos una valvita y esperamos. Pero lo que explicó claramente Hernán, tener el método de revisar y conocer lo que puede haber, yo lo único que agregaría a lo que dijo Pablo, ¿no? Conocer y saber lo que puede haber, también le agregaría la frecuencia, o sea, si sabemos que la patología que habitualmente encontramos más seguido es la escafolunar, no pensemos en una necrosis del escafoides, o sea, el esquemita ese de revisar y el esquemita de ir pensando por edad, joven, niño, adulto, anciano, qué es lo más frecuente, nos ayuda mucho. Y no pensar que el estudio complementario nos vaya a ayudar. Se supone que el estudio complementario sería para certificar lo que más o menos ya vamos armando. Porque hoy por hoy el estudio complementario que tenemos también nos confunde mucho si vamos ciegos sin conocer el paciente. Así que me parece que el término puntual de esguince de muñeca para mí no existe. Seguramente si se revisa bien, si se hacen las maniobras, si se hace el estudio con... algo tiene, alguna lesión tiene seguro. Me gustaría, yo voy a dar ahora mi opinión y hay un nuevo integrante del equipo, no sé si todos lo conocen, que es Alexis Fernández. Le damos la bienvenida. Y Alexis, te voy a hacer esta pregunta también. ¿Qué pensás vos del esguince de muñeca en relación a como diagnóstico? Me parece que se desconectó. Sí. O está silenciado, ¿eh? Alexis, no escuchamos nada. Porque estaba en el Ateneo con una cámara y ahora se cortó. Entonces, se cortó. Yo tengo... Yo le voy a decir... Sí, perdón. Sí, decía Hernán. No, justo tengo la charla donde tengo los test, así que si después de... No, termina Carlos tranquilo y después les doy 2 o 3 test. Termino con esto, así, porque quedan 10 minutos, que quiero hacer un solo Zoom, no que se Bien. conecten de vuelta. Yo la verdad disiento un poco con Marcelo. Yo creo que el esguince de muñeca existe, pero se engloba, se mete en esa bolsa de esguince de muñeca muchas cosas que no son esguince de muñeca. Pero creo que la distensión propia de los ligamentos, sobre todo dorsales, no tengo duda de que existe, y que algunas cosas uno descarta todo y en realidad es un esguince de muñeca. Quiero puntualizar 2 situaciones. Una es la de la guardia cuando viene un paciente con un traumatismo reciente o relativamente reciente del día o de algunos días anteriores, y que bueno, ahí uno puede sospechar algo más traumático en relación a una fractura de escafoides de otro hueso del carpo, una disociación escafolunar, algo
que tenga un diagnóstico contundente que incluso hasta con una radiografía se puede llegar a diagnosticar. Y otra situación es el paciente que ya viene y que nos consulta más a nosotros con dolor de muñeca y que viene con una bolsa de estudios de resonancia, tomografía, artroresonancia, y no llegaron a ninguna conclusión de nada. Entonces, ese paciente seguramente algo tiene, y no es solamente un esguince de muñeca, pero yo creo que en algunos casos el esguince de muñeca por descarte de otras lesiones, que hay que practicarlo, hay que hacer un examen prolijo, semiológico del dorso, del lado cubital. Es muy importante que el paciente marque y pedirle que indique cuál es el punto doloroso. O sea, que señale y que lo priorice, ¿no? Que ponga, porque a veces no es solo un punto y hay más de un punto doloroso. Que lo ponga en orden de prioridad. Entonces, y que lo señale con un dedo, es decir, no me duele la muñeca en general, sino que indique cuál es la estructura. Y otro tip, que creo que lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir, es ese punto marcarlo con algún marcador metálico y sacar una radiografía simple para ver a qué estructura, dónde estamos, además de la palpación, cuál es el punto que está doliendo. A ver si hay tiempo, Hernán, para hacer verla, aunque sea una parte. Doc, Hernán, ¿le hago una consulta? Sí. Doc, una consulta con respecto al test de lidocaína que mencionaba, la cantidad y la situación. Nosotros vemos muchos pacientes de trauma en la guardia. Con respecto a la cantidad y la localización y en qué patologías se utilizaría, ¿tiene algo para comentarnos a nosotros que no lo usamos con frecuencia? En principio no es un test para hacer en la guardia, o sea, no tienen que complicarse con eso. Es un diagnóstico, el test de lidocaína es para estar en consultorio con un médico de punta, no es para un diagnóstico de guardia, no se compliquen con eso. Rápidamente, ¿están de acuerdo los staff? Totalmente. ¿Sí o no? Sí. No es para hacer en la guardia. Sí. Sí, no, en la guardia no es para la guardia, o sea, la cantidad, fíjense, imagínense 2 mililitros, ese es el tope que uno puede poner, porque si no se desparrama y ya uno lo que quiere es bloquear una estructura. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a bloquear? Y la vaina del cubital posterior. Yo lo uso mucho en el lado cubital de la muñeca para diagnosticar y diferenciar patología articular del fibrocartílago triangular de patología tendinosa del cubital posterior, del piso del cubital posterior, del ligamento de Burgeri, de todo el sector cubital cuando hay un dolor crónico sobre todo. Entonces uno con eso puede tener una idea del origen de dónde está el problema, ¿no? Cuando a veces una resonancia no habla de alguna lesión del fibrocartílago, una perforación central y con eso no nos llena si esa es la causa del dolor verdadero. Entonces, no es en principio un test para hacer en guardia. Creo que Miguel estaba preguntando. Sí, Doc, gracias. Dale, Hernán, fíjate si podés. Digo 2 o 3, elijo 2 o 3 de los que por ahí más me gustan hacer a mí en el consultorio. En principio, este test, que es extensión isométrica de la metacarpo falángica, ¿sí? Más que nada vamos al video, así es más fácil verlo. Hacemos apoyar el codo al paciente, flexión de la muñeca, y le hacemos que estire justamente la metacarpo falángica y parte de la muñeca y le hacemos resistencia. Si el paciente refiere dolor o molestia en el dorso de la muñeca, este test normalmente nos da la información de que puede llegar a haber o un ganglión oculto o una lesión escafolunar, ya sea aguda o crónica. Pero yo lo he usado y la verdad que anda muy bien para los gangliones ocultos escafolunares. Tal vez los que antes de pedir una ecografía, justamente, uno pide ecografía en función de luego hacer este estudio y que el paciente refiere dolor. Entonces, diagnóstico presuntivo, ganglión oculto, artrosis escafolunar, inestabilidad o hasta enfermedad de Kienbock, que presenta una sensibilidad bastante importante, de especificidad son todos medios inespecíficos. Ese preganglión le Sí. llamaban, como era, si mal no recuerdo, era síndrome de hipermovilidad o algo de eso, que era cuando tenían dolor en la zona ahí del escafolunar, pero no había francamente formado un ganglión. Eso también nos habían hinchado un poco en su momento.
como tenerlo presente, que ese dolor exquisito ahí, quizás evolutivamente, si lo seguimos, termina siendo el ganglión. Claro. Bien. Después, este es el que mencionó Pablo la vez pasada, que es el dolor justo en el gancho del ganchoso. Al paciente le hacemos flexionar el quinto dedo y le hacemos resistencia. Eso lo que va a presentar justamente en el canal que pasa entre el gancho del ganchoso y el pisiforme, como la vaina del flexor del quinto dedo pasa justamente por ahí, cuando hay alguna lesión, ya sea si hay alguna fractura o pseudoartrosis del gancho del ganchoso, este examen físico nos puede llegar a dar positivo. Eso los uso. Bueno, este es más conocido, pero así no demoramos. Cajón anteroposterior, pivot shift. El test de Watson, este sí lo van a leer todos los chicos cuando lean inestabilidad escafolunar. El test de Watson es importante bloquear la muñeca, hacerle un tope al escafoides y de radial cubital. Yo lo que tengo que hacer con el pulgar, la fuerza que yo tengo que hacer es subluxar hacia el dorso el escafoides. Eso y el crack que uno sierte muchas veces es cuando se reduce el escafoides sobre la fosa escafoidea. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, hay más, así no robo mucho tiempo. Bueno, este también es fácil de hacer. Es justamente cuando uno palpa el pisiforme, lo movemos sobre sí mismo, podemos diagnosticar una artrosis a nivel de pirámido pisiforme. Y este me gusta, no, espera, que quiero mostrar uno y ya con este termino. Que este está bueno para lo que es ART, acción de la tecla del piano. Este está buenísimo. Acá lo que vamos a evaluar con este test es justamente una tenosinovitis de Kerbein. A veces cuando nos viene un paciente que tiene una tenosinovitis o simula una tenosinovitis de Kerbein, un compromiso del primer compartimento, lo que vamos a hacer es hacerle extender al paciente todos los dedos y nosotros vamos a hacer fuerza para juntar el cuarto y el quinto dedo. Y fíjense cómo el pulgar, por el mismo movimiento, va a ser una hiperextensión y debería referir dolor en el primer compartimento extensor si es que realmente tiene una tenosinovitis. Disculpa, Sí. Hernán. Sí, Carlos. Repetilo otra vez De más vuelta. lento y Bien. además, como ahí no está el video, o no sé si Ahí está está. después, hacelo. Ahí está. Ahí está. Espera, a ver si es este. Este es. Ese. Este es. Fíjense, ahí yo señalo con mi mano el pulgar de la paciente. Entonces, esto es para los simuladores de ART, tal vez, que refieren tener una tenosinovitis de Kerbein, pero que cuando uno, como examinador, va a explorar el lado cubital de la mano, el paciente por ahí dice que no le duele. Pero es un test positivo para la tenosinovitis. Lo voy a poner de vuelta así lo ven bien. Entonces, le hacemos cerrar el cuarto y quinto dedo, el paciente tiene que separar y con el pulgar va compensando y haciendo una hiperextensión y así tensando todo lo que es el primer compartimento extensor. Lo pongo una última vez, así lo aprovechamos. Bueno, en ese caso lo que uno hace es desvía la atención del paciente, haciendo esa fuerza de separación entre el cuarto y quinto dedo, y normalmente eso el paciente distraído no le simula ningún dolor y tiene que generar dolor. Uh-huh. Esos son los que elegí para la presentación. Me parecen los más prácticos y rápidos de aprender y realmente me han servido. Perfecto. A mí. Ahora vemos si hay alguna pregunta. Ahí se conectó Alexis. A ver si podés volvemos un poquito para atrás al esguince de muñeca, a ver qué opinión tenía. ¿Cómo va? Buenas a todos. Perdón por la interrupción, se me desconectó justo el teléfono, así que tuve que agarrar una computadora que había por acá. Sí, Carlos, la pregunta era de si existía un esguince de muñeca, ¿no? Sí. Bueno, mi opinión es que esguince como patología en la muñeca hay, con diferentes grados de lesión ligamentaria, pero estoy de acuerdo, como dicen el resto de los compañeros, que generalmente cuando eso persiste como dolor está ocultando alguna patología superior que por ahí no dilucidamos en el momento agudo y la terminamos viendo con algún estudio más avanzado. Son lesiones ligamentarias que radiográficamente no todas se manifiestan en el momento agudo de la tensión por guardia. Simplemente eso. Yo opino un poco como con la patología de la distrofia simpática refleja, ¿no? Que yo en un congreso también, que estábamos en un panel con el especialista, ¿cómo se llama? El de Santander, Pablo.
el que hace artroscopía y micro, que vos siempre lo... Piñal. Genial, bueno, que él descarta el Según él, SUDEC. Y según para él no mí existe. sí, para mí existe. O sea, tamizando todo, obviamente que se mete ahí todo, una bolsa común de patología, pero muchas veces no responde a un túnel carpiano, como él dice, o a una patología. Muchas veces sí. Para mí el esguince de muñeca y el SUDEC existen, no en la proporción, en la dimensión que tienen, que se pone todo como SUDEC y se le rotula y punto, y ya está. Y se terminó, no tiene tratamiento y listo. Muchos tienen causa y no se diagnostica la causa, o sea, él tiene razón en eso. Y en lo del esguince de muñeca es algo parecido. La mayoría se los pone ahí como tendinitis, diagnóstico de tendinitis, rotulado y ya está. Y no es así. O sea que hay que afinar el diagnóstico, pero yo creo que el esguince existe como existe el SUDEC, que existe en la justa proporción. Bueno, estamos a punto de terminar, así que yo espero que les haya servido la charla que dio Hernán, que me pareció muy buena.